Entramos a ver entonces lo que es este tipo de funciones que les decía que vamos a estudiar en primer lugar, que son los campos escalares. Estas funciones que estuvimos hablando, los campos escalares, son estas funciones donde este sería el dominio de la función, o sea, el conjunto de partida. Este es el dominio y este es el codominio. Está graficado por separado en este esquema. Este es el codominio. ¿Sí? Este es para marcar que, fíjense, el dominio en este caso es un conjunto de pares ordenados de números reales que se entiende, o sea, los representa gráficamente como puntos en el plano. ¿Sí? Tenemos dos variables independientes x, y. Y bueno, se los representa para que vean la diferencia entre lo que es la dimensión del dominio. En este caso, el dominio es un subconjunto del espacio numérico bidimensional. Acuérdense que así esto quiere decir pares ordenados de números reales. Ese 2 quiere decir que son dos valores, son un par ordenado de números reales. Pares ordenados de números reales. ¿Estamos? Y el codominio es un número real. Por eso está representado sobre la recta numérica, o sea, la imagen o el valor de salida correspondiente para este punto en R2 le corresponde este punto como imagen sobre la recta numérica. O sea, el codominio, perdón, son escalares. Escalares, son números reales. Escalares. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la idea, vamos a trabajar bastante al principio para explicar, digamos, la diferencia de lo que es el campo escalar. ¿Sí? Y después acá está graficado, acá está el dominio y el codominio juntos. Acá el plano del piso sería el dominio y la altura de los puntos es la imagen. ¿Sí? Por eso acá está dominio y codominio juntos. Acá está dominio más el codominio. Está todo junto acá. Sí. El dominio sería xy, ¿no? El par ordenado xy, y el codominio sería el valor real z. De eso se trata entonces. Y básicamente lo que vamos a estudiar ahora es ese tipo de funciones. Esta parte. Bueno, ejemplos, ya planteamos algunos ejemplos como ese de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, lo del índice de masa corporal, los ejemplos que planteamos anteriormente, donde ya vemos que, bueno, se tiene más de una variable independiente, ¿sí? Pero se sigue manteniendo que hay una sola variable independiente. Y acá tienen, bueno, fórmulas que ya son conocidas para calcular, por ejemplo, área y volumen. Si nosotros queremos calcular el área de un rectángulo, multiplicamos lado 1 por lado 2, o sea, lo mismo que decir x por y. Le cambiamos el nombre al lado 1 y al lado 2, pero sería el área. Entonces ve que toma dos valores de entrada, tengo que tener la medida del lado 1 y del lado 2 del rectángulo, multiplicando entre ellos esos valores, da como resultado un único número, y ese número lo interpretamos como el área del rectángulo.
Bueno, después hay, por ejemplo, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro circular, como si fuera un tanque de agua, digamos, eso sería un cilindro circular, ¿sí? Entonces, el volumen son dos variables, porque pi es constante. Acá está pi por radio al cuadrado por la altura h, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos así. Este sería el cilindro circular. Vamos a tener la altura h y acá vamos a tener el radio de la base. El radio de la base. ¿Estamos? Quedó como una B, pero es una H. Bueno, después el volumen de un cono circular, bueno, tiene también un tercio, es constante, pi es constante y tiene radio al cuadrado por h, o sea, las dos variables. Y si quisieran calcular el perímetro de un rectángulo, sería 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2. Ven que entonces tenemos dos variables de entrada y la variable de salida, la imagen resultante, es un único número, es el perímetro, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Bueno, planteamos, no solamente para fórmulas para calcular áreas y volúmenes, planteamos de situaciones donde tenemos más de una variable independiente. Porque esa es la característica de los campos escalares, que tienen más de una variable independiente y una sola variable dependiente. Bueno, entonces, ¿cómo definimos un campo escalar? Bueno, es una función que tiene dos variables, dos o más. En este caso, el ejemplo está con 2 acá, ¿sí? Pero después se extiende. Podemos empezar con un ejemplo de 2. Entonces decimos, es una regla que dice que z es igual a una función cuyos valores de entrada son x e y que va a asignar a ese par ordenado de números reales x, y, le asigna un único número real z. Entonces, con el ejemplo de lo que vimos anteriormente en los campos escalares, acá tenemos un campo escalar. Un campo escalar ingresa un punto de coordenadas x, y o x y z, si tenemos tres variables independientes. Ingresa un punto y sale como resultado un número real. ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? ¿Sí? Ingresa las coordenadas de un punto, en el plano en este caso, en el plano x, y, o sea, ingresa un par ordenado de números reales y lo que sale como resultado es un número real que, bueno, se representa sobre la recta numérica. Esta es la imagen, o sea que yo, como les decía, este sería el dominio, y esta parte sería el codominio. Entonces, el dominio es un subconjunto de los pares ordenados de números reales y el codominio es un subconjunto de los números reales, del espacio numérico unidimensional. ¿Sí? La función f es la que relaciona un elemento del dominio con un elemento del codominio. ¿Sí? El mismo concepto, digamos, de función que ya veníamos trabajando anteriormente. Acuérdense que para que sea función, un elemento del dominio se tiene que relacionar con uno y solo un elemento del codominio. ¿Sí? Siempre estamos hablando de que se tratan de funciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, continuando, digamos, traje la imagen esa anterior, pero lo que se agrega acá es esto. Para decir, una función de dos variables independientes es una función cuyo dominio es un subconjunto del espacio numérico bidimensional o de los pares ordenados de números reales y cuyo rango o codominio es un subconjunto del espacio numérico unidimensional o, podemos decir, de los números reales. ¿Sí? Entonces, dominio, acá está planteado en símbolos, una notación que
que puse, que es que el dominio es el conjunto de los pares ordenados X, Y, le podríamos agregar ahí que pertenecen al espacio numérico bidimensional, ¿sí? Tal que existe un valor Z de imagen, o sea, son los valores de acá, los puntos, digamos, del plano para los cuales existe una imagen, ¿sí? Ustedes saben que si no tiene imagen, si un elemento del dominio no tiene imagen, entonces no pertenece al dominio, en definitiva no pertenece al dominio de la función, ¿sí? O sea, el dominio son los elementos de entrada con los cuales se puede obtener un resultado de salida, ¿sí? Para los cuales se puede aplicar la ley de transformación y que dé como resultado, bueno, en este caso, un número real. Y el conjunto imagen o codominio van a ser todos los valores de Z que resulten de aplicar la ley de transformación F a un par ordenado XY, siempre y cuando ese par ordenado de números reales XY pertenezca al dominio. O sea, la imagen o codominio son todos los valores de salida resultantes de aplicar la ley de transformación a los elementos de entrada. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, es básicamente la misma definición que trabajamos el año pasado en análisis matemático de variables reales. Bueno, acá hay una tabla de valores que también parecida a las que ya trabajamos. Acá cambia, ¿ven? La expresión de la función es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, y acá estaría la tabla de valores. Acá es como que está detallado el cálculo y acá ya está resumido, digamos, con el resultado. Cuando es 0, 0, el par ordenado que entra, entonces z es igual a 3. ¿Por qué? Porque me queda así. Raíz de 9 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, queda raíz de 9 que es 3. Si el punto es 3, 0, entonces la imagen de z da 0. Si es 0, 3, el par ordenado de entrada, entonces la imagen también da 0. Sí, como aquí hicimos. Ahora aplicando esta es la ley de transformación, esta es la regla, digamos, de transformación. ¿Sí? Entonces lo que hace es, este sería, acá tendríamos las variables independientes, x e y son las variables independientes. Ven que tenemos dos y se las considera como si fuera un par ordenado. O sea, no es lo mismo el par ordenado 3, 0 que el par ordenado 0, 3. O sea, que el primer valor del par ordenado siempre va asociado a la variable x. No, esta va a estar dada, muchas veces va a estar dada la fórmula, vos la vas a tener que aplicar, digamos. Claro, sí. Y z es la variable dependiente. Variable dependiente. La variable de salida. ¿Sí? Entonces ahí estamos en presencia de un campo escalar, porque tenemos más de una variable independiente, en este caso x e y la variable dependiente es z, es una sola. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Sí? Esta sería otra forma, que también la bibliografía trabaja, presenta, sería otra forma de presentar la tabla de valores de un campo escalar. ¿Sí? La tabla de valores de un campo escalar, que sería a través de una tabla de doble entrada, donde la primera columna y la primera fila tienen que ver con
los valores de las variables independientes. En esta sería una función, la tabla de valores de una función que represente la sensación térmica. Y la sensación térmica depende de cuál es la temperatura y cuál es la velocidad del viento. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hay viento, es como que se siente más el frío. ¿Sí? Entonces, supónganse, si está haciendo 5 grados y la velocidad del viento es de 5 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica es de 4 grados. Lo que está con azul son los valores de salida. ¿Vamos? Entonces acá es como que armamos la intersección de la fila y la columna, perdón, el valor de la fila y de la columna, se arma el par ordenado de entrada. Para cuando la temperatura es 5 y la velocidad del viento también es 5 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica es 4. En cambio, miren, manteniendo constante la temperatura, pero si va aumentando la velocidad del viento y pasa a 10 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica ya es de 3 grados. Cuando para una misma temperatura real, digamos, de 5 grados, pero la velocidad del viento es 15 kilómetros por hora, entonces ya la sensación térmica es 2. ¿Se entiende entonces cómo hacer la lectura de las tablas de doble entrada? ¿Sí? Es la combinación fila-columna, ese es el par ordenado de entrada. Y el valor que está en la intersección de las celdas de esa fila y de esa columna es el valor de salida, la imagen. ¿Estamos? Entonces acá plantea como ejemplo, ¿cuál sería la sensación térmica cuando la temperatura es de 5 grados bajo cero y la velocidad del viento es 50 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué tenemos que venir? Buscar acá 5 grados bajo cero, después venimos a 50 y entonces nos da que es menos 15. El valor de salida de la función es menos 15. ¿Se entiende? Esa es una forma entonces que pueden presentar, se suele presentar de, bueno, es la tabla de valores, de lo que antes la hacíamos como en 3 columnas así, ahora sería una tabla de doble entrada. Es lo mismo. Bueno, extendemos a cómo sería entonces una función de 3 variables independientes. Hablamos recién de función de 2 variables independientes. Bueno, si tiene 3 variables independientes, lo que va a suceder en ese caso es que el dominio ahora va a ser un subconjunto de pares ordenados, perdón, no de pares, de ternas ordenadas de números reales. Este R3 es el espacio numérico tridimensional. Ese sería espacio numérico, tiene sí ese nombre técnico. Espacio numérico tridimensional. Ese 3, digamos, es eso. No es que los reales al cubo, ¿no? Es espacio numérico tridimensional. ¿Quiénes componen el espacio numérico tridimensional? Las ternas ordenadas de números reales. Ternas. Por eso el 3 ese, ¿no? Ese 3 de ahí quiere decir que son ternas ordenadas de números reales. De números reales. Entonces, una función de 3 variables independientes, el dominio de esa función va a ser un subconjunto de ternas ordenadas de números reales y el codominio va a ser un subconjunto de números reales. Ven que acá sería el espacio numérico unidimensional. ¿Sí? Por eso son campos escalares, porque escalar quiere decir que la imagen es un escalar. Bueno, va a ser entonces, algebraicamente va a ser una regla donde va a estar W igual a una fórmula F, donde van a aparecer 3 variables independientes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que
que para esa terna ordenada de números reales le corresponde uno y solo un número real. Se relaciona con uno y solo un número real. Por ejemplo, tenemos, si queremos calcular el volumen de una caja, sería largo por ancho por altura. Así calculamos el volumen que tiene una caja, ¿sí? Y si quisiéramos calcular la superficie de la caja, la superficie sería el área de cartón que tenemos que comprar. ¿Cuánto es el cuadrado de cartón que tenemos que comprar para armar la caja? ¿Sí? O si quieren comprar chapa y quieren hacer una caja de chapa, o, si quieren, ¿sí? o papel para forrar una caja. Entonces, ¿qué tienen que comprar? La superficie sería 2 veces lado por ancho, largo por ancho, más 2 veces largo por alto. Largo por alto sería, esta cara sería largo por alto. ¿Sí? Porque tenemos largo por alto. Pero tenemos la otra cara del otro lado es la misma. Por eso es largo por alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después tenemos acá esta caja, el piso, esta cara entonces L, no, ahí no, acá. Bueno, ustedes ya me entienden. Esta cara, esta de acá es L por H. Lo que es el piso y la tapa, eso es largo por ancho. L por ancho. Y este sería ancho por altura, esta cara de acá. Por largo, por ancho. Claro, que es largo por ancho. Entonces te da esta parte. Te da el piso. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Bueno, porque la tapa es lo mismo. ¿Sí? Y después entonces tiene, y esta es la bueno, H por A le pongo, porque es este. Esta cara es de ahí. L por H sería esta cara, esta que está de frente. Y L por A es el piso, bueno, y la tapa. ¿Sí? Entonces, bueno, sumando eso, multiplicando por 2, digamos, porque tenemos dos caras iguales, y sumándolo le da la superficie. Entonces ahí tienen ejemplos de funciones de 3 variables independientes. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio van a ser las ternas ordenadas de números reales x y z, tales que exista un valor w de imagen para esa terna ordenada según la ley de transformación f. Y bueno, en la imagen o codominio van a ser todos los w, tal que sean esos valores w sean el resultante, el valor de salida de aplicar la función f a la terna ordenada que pertenece al dominio. Bueno, y generalizando, y ahí vamos a terminar la clase de hoy, sería generalizar a n variables independientes. ¿Sí? N variables independientes. Acá yo lo que hice fue, este sería como graficar, esto sería el dominio, esto es el dominio, del campo escalar, y acá en la recta numérica va a estar el codominio. Este sería un ejemplo de cómo se grafica. Estas serían 3 variables independientes. ¿Ves? El dominio es un subconjunto del espacio numérico tridimensional. Porque tengo x y z acá. ¿Sí? Y este cuerpo, digamos, sería en la región para los que existe imagen. Entonces acá tenemos un punto P sub 1, que esto tiene valor x sub 1, le llamemos,
I sub 1, I sub 1, y bueno, y la altura, que va a ir para allá, la altura Z sub 1. Este es el punto del dominio. Y entonces supónganse que la imagen, el valor de salida es 1. O sea que si tuviéramos que armar la tabla de valores, escribir la tabla de valores acá. Acá, la tabla de valores sería así. Para ese ejemplo. Bueno, no sé, inventemos ahí. 2, 3, 4, supónganse que sean las coordenadas acá. 2, 3 y 4. Entonces para 2, 3, 4, como terna ordenada, le corresponde un valor de imagen igual a 1. Y supónganse que este sea, no sé, 2, 6, 7. Se inventa. 2, 6, 7. Entonces el valor de salida, la imagen es 4. ¿Sí? Entonces, generalizando para n variables independientes, vamos a decir que la función de n variables independientes es un conjunto de pares ordenados. Algo así lo vimos el año pasado, decíamos que una función era un conjunto de pares ordenados donde no se podía repetir la primera componente, ¿se acuerdan? Eso era una función. O sea, el elemento de entrada, la primera componente es el elemento de entrada y la segunda componente es el elemento de salida. Entonces, para que sea función, si lo consideramos como pares ordenados, no se puede repetir la primera componente de entrada, digamos. No puede haber, o sea, un valor de entrada no puede estar relacionado con dos o más valores de salida, tiene que estar con uno solo. Entonces ahí es por eso que podemos pensarlo, que una función de n variables independientes, el primer elemento que es de entrada es un punto P, son las coordenadas de un punto P. Ese punto P puede estar en el plano, puede estar en el espacio tridimensional o en espacios de dimensión mayor a 3, que ya por ahí no los podemos graficar así todo junto. Entonces, el primer elemento es un punto en el espacio numérico n dimensional, o sea que pertenece al dominio, esto sería el dominio. El dominio. Y el segundo elemento es la imagen, es el valor W, que es un número real, y eso es la imagen, el valor de salida. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, el dominio es el conjunto de todos los puntos P admisibles de aplicar la ley de transformación. O sea, el dominio está compuesto por todos los puntos P que pertenecen al espacio numérico n dimensional que se trate, tal de que exista un valor W para ese elemento P según la ley de transformación F. Y la imagen, el codominio, son el conjunto de todos los valores resultantes de aplicar la ley de transformación. O sea, la definición es la misma. Lo único que estamos generalizando acá es que, bueno, ese punto P podrá ser en el plano, en el espacio o en dimensiones mayor a 3. ¿Sí? A eso se refiere con que una función de n variables independientes.